Buenos días, esto es Introducción a los Sistemas Operativos y en este vídeo vamos a ver las principales características de los sistemas operativos. Para más información tienen la bibliografía que está mostrada en la pantalla. Bien, ¿cuáles son las principales características? Pues queremos destacar estas 5 características que son la versatilidad, que es adaptativo, un sistema operativo, que su desarrollo supone trabajar de forma multidisciplinar y también indicar que es un software complejo y delicado. Vamos a empezar por la primera, esa versatilidad. Esa versatilidad lo que permite es que un sistema, un equipo, un PC, como podéis ver aquí, un IBM PC, pueda ejecutar distintos sistemas operativos. El mismo ordenador puede tener instalado distintos sistemas operativos y es posible ejecutar Linux, MS2, Digital 2, etcétera, etcétera. Además, es posible que un mismo sistema operativo pueda ejecutarse en diferentes plataformas. Esto es justo lo contrario. En este caso tendríamos que desde un supercomputador Cray hasta un ordenador personal IBM, pues es posible encontrar que esté ejecutando un Unix. A esta particular versatilidad de poder un mismo sistema operativo ejecutar en varias plataformas es lo que se denomina portabilidad. Cuando un software es portable, es que ese software es posible ejecutarlo, este sistema operativo en este caso, en distintas máquinas. Eso hace que todo tipo de plataformas, como podéis ver en esta transparencia, desde sistemas empotrados que podemos tener en un router, en un reloj, hasta ordenadores personales, supercomputadores, mainframe, todo tipo de plataformas puedan tener un sistema operativo que permite pues, usarlo por parte del usuario, permite que se pueda usar fácilmente. Lo segundo de característica de esas 5 que comentamos es que pues, era capaz de adaptarse a los continuos cambios. Y los continuos cambios, si recordamos, el sistema operativo tiene, bueno, es el intermediario entre el usuario y el hardware. Entonces, ¿cuáles son los motores de ese cambio? Bueno, pues por una parte, las demandas de los usuarios, pues nuevas demandas como pueden ser reconocimiento de voz, entrada multitáctil, nuevas formas de interactuar, por ejemplo. Por debajo, pues si tiene que dialogar por el sistema operativo con el hardware, pues también es otro motor de cambio. Ahí tenemos que si sale nuevo tipo de hardware, pues hay que hacer nuevos controladores, nuevos módulos que puedan hablar con ese tipo de hardware. Si salen nuevos sistemas multicore, nuevos sistemas de virtualización, pues de igual forma el sistema operativo tiene que adaptarse a esos nuevos requisitos. Y ya tenemos los usuarios y el hardware como motores que, bueno, pues hace que tenga que el sistema operativo adaptarse. Pero no son los únicos. El sistema operativo normalmente tiene que hablar con otro software, incluso con otros sistemas operativos de otros ordenadores. Estamos hablando de, pues, integrarse en otros entornos. Y eso hace que, pues, como veis, pues también haya pues esa evolución de sistemas distribuidos, servicios en red, procesamiento por lote, multiprogramación, tiempo compartido, pues esa evolución también que es necesaria para poder dialogar entre distintos tipos de software y distintos entornos. Estos son los 3 principales motores de ese cambio que va a tener continuo el sistema operativo para siempre seguir manteniendo la función de facilitar al usuario poder interactuar con su hardware. Para ese mismo finalidad y para que parezca que no se mueve, pues como veis está todo el rato haciendo las adaptaciones necesarias. Eso ha hecho que la evolución a lo largo del tiempo, bueno, pues tenéis aquí en este caso, de esta imagen de las distintas distribuciones de Linux, el árbol que se ha ido generando, bueno, pues como veis la evolución ha sido muy grande. Para que os hagáis una idea, si consultamos, bueno, pues esa imagen para el 2011 simplemente, y bueno, simplemente a título de curiosidad, bueno, pues tenéis aquí de Debian las distintas distribuciones que se han ido generando y las distintas familias. En el caso, como podéis ver, de Slackware, que fue de las primeras, inicialmente funcionaba con disquetes y grupos de disquetes. Red Hat, pues igual, tenéis la evolución simplemente de las distribuciones de Unix, de Linux, y como podéis ver, pues ha sido bastante grande. Además de eso, bueno, pues
si tenéis curiosidad, también en el mundo de en este caso Microsoft, y en el mundo de Windows, pues de la versión 1.0 en 1985, tenéis en la Wikipedia, podéis echar un vistazo a la versión en inglés, a la historia resumida, y bueno, pues aquí tenéis una imagen de ese Windows 1.0 a finales del 85, ¿de acuerdo? Bueno, todas las ventanas estaban en un mosaico, como podéis ver, y esta fue la primera versión de interfaz gráfica. Y bueno, pues la evolución que ha ido teniendo hasta cerca de Windows 95, en paralelo empezaba un proyecto que era Windows NT, y ese Windows NT eventualmente, pues en Windows XP fue el que reemplazó al Windows 95-98 Millennium, y a partir de ahí, pues como podéis ver, pues bueno, la progresión que ha habido, que ha seguido hasta los días de hoy. Normalmente se suele decir jocosamente, sin bueno, mayores pruebas técnicas, pero desde luego jocosamente sí, que normalmente Microsoft suele sacar una versión buena, la siguiente mala, la siguiente buena, la siguiente mala, y normalmente se suele empezar en Windows 3.1, buena, Windows 95 regular, Windows 98 buena, Windows Millennium regular, Windows XP buena, Windows Vista adivinar, sí, regular, Windows 7 buena, Windows 8 regular, Windows 10 parece que buena, y yo creo que para que no salga ninguna regular se ha quedado Windows 10 durante un tiempo. Bueno, esto es una broma, ¿de acuerdo? La cuestión es que también podéis ver la evolución de otros sistemas operativos y un poco también ver qué es lo que ha ido impulsando a lo largo de esa evolución los cambios. El tercer punto es que es un software multidisciplinar y es algo interesante e importante. De cara a desarrollar un sistema operativo, estamos hablando de grupos de gente que trabaja en interfaces de usuario, de grupos de gente que trabaja en software de sistema, pero también en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Es decir, que prácticamente todas las áreas de conocimiento en informática pueden aplicarse a un sistema operativo. Y eso es interesante porque es un reto hacer grupos multidisciplinares y coordinarlos. No es fácil. Ello lleva al cuarto punto, y es que es un software complejo, porque son muchos equipos de trabajo que son muy distintos, acabamos de verlo, y son muchas líneas de código. Cuando hablamos de equipos de trabajo, tenéis abajo un artículo en el cual pues ponía la evolución del número de personas que estaban en el equipo de desarrollo de Windows. Y como veis, pues estamos hablando de linealmente casi la evolución hasta más de 2000 personas por el 2003. Pero no solo el equipo de desarrollo, el equipo que hace test, como veis, pues también estaba en torno a esas 2000 personas, solo para hacer test. Y el número de líneas de código, pues en el caso del año 2003 ya llegó a 50 millones de líneas de código Windows Server. 50 millones de líneas de código, que creo que es interesante entender qué es un proyecto de 50 millones de líneas de código. Simplemente el compilarlo no son unos cuantos minutos, son horas lo que se puede llegar a tardar si no se hace bien, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de que 50 millones de líneas de código es un reto como proyecto de ingeniería software. Bueno, aquí simplemente a título de comparación, decir que en Linux solo el kernel, en el caso de la 2.6, que ya es antigua, estaba por los 9 millones de líneas de código, ahora ya está en más de 11, y Fedora Core 9, si cogíamos y contábamos todas las líneas de código de todos los paquetes, estaban por más de 200 millones de líneas de código. Ya sea de una forma o de otra, lo que pasamos es al quinto punto, y es que es un software muy delicado. ¿Por qué? Porque fijaros que un fallo en un driver, de esos 50 millones de líneas de código, a lo mejor que haya 50 líneas que den un fallo crítico, puede suponer que se bloquee todo. Y obviamente que se bloquee no quedaría mayores cosas mientras no se pierdan los datos de los usuarios. Por tanto, es crítico que esos datos, esa información de los usuarios, nunca se pierda y nunca caigan en manos incorrectas. Eso sería prioritario. Incluso aunque sea molesto que se quede bloqueado, es mejor que se quede bloqueado antes de que se inicie una pérdida de datos. Para que también os hagáis una idea de lo que supone en 50 millones de líneas de código trabajar a este nivel,
Fijaros que en un artículo que tenéis aquí abajo del 2012 hablaba que la media en la industria era de en torno a entre 15 y 50 errores cada 1000 líneas de código. 1000 líneas de esas 50 millones, ¿vale? O de esos 200 de toda una distribución. Fijaros que decía que Microsoft, a base de muchos procedimientos y mejoras internos, habían conseguido estar entre 10 y 20 defectos en cada 1000 líneas de código durante los test internos, ¿de acuerdo? Y pasaban a 0,5 defectos en cada 1000 líneas de código cuando se lanzaba un producto. Esto ya es un reto enorme. Reducir, como veis, en torno a 100 veces la cantidad de líneas, de errores, de defectos, perdón, en 1000 líneas de código. Es un reto enorme. Y, como veis, en ciertos proyectos, como pueden ser pues los cohetes, naves espaciales, etcétera, los cuales pues es crítico, no se puede reparar tan fácilmente una vez lanzado, etcétera. Bueno, pues habían llegado a tener 0 defectos en 500.000 líneas de código usando sistemas de desarrollo formales para poder hacer demostraciones matemáticas y poder, pues bueno, ejecutar cada una de las subrutinas con casos de uso que estaban también indicados por los programadores y comprobar formalmente que cumplía las condiciones, etcétera, etcétera, de los requisitos. Todo esto, insisto, se había llegado a 0 defectos en 500.000 líneas de código. No estamos hablando ni en 10 millones, ni en 50, ni en 200 millones. Entonces, haceros una idea del reto que supone trabajar en sistemas operativos. Y en resumen, hemos visto versatilidad y qué es portabilidad, qué es adaptativo y cuáles son pues, principalmente usuarios, el hardware y otros, el entorno en general del sistema, son los motores del cambio para que se adapte, es multidisciplinar, es un software complejo en el número de personas que hay que coordinar y en las líneas de código con las que hay que trabajar y es muy delicado, es un software muy delicado. Estas son las 5 particulares características que vamos a destacar de los sistemas operativos. ¿Cuáles son los objetivos generales? Bueno, pues comentar que se hablaba de estos objetivos que tenéis aquí, que es obviamente el mejor rendimiento, la mayor estabilidad, en este caso pues que aguante funcionando pese a cualquier posible cambio en el entorno, como veis, de robustez y resistencia, que tenga una alta capacidad, es decir, buenas prestaciones, flexibilidad y compatibilidad, que tenga seguridad y protección, que tenga portabilidad, claridad en cuanto no solo a usarlo, sino en su código, y que sea extensible, pensando en que siempre hay que ir cambiando, pues bueno, que sea fácil cambiarlo y adaptarlo. Bueno, pues de todas estas características, Walter Lapson decía, selecciona cualquier 3 objetivos de estos que hemos visto, de esta lista, porque más de 3 empiezan a ser antagónicos. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto, esos objetivos, eficiencia y protección, no siempre va uno de la mano del otro. Cuanto más protección, supone añadir mecanismos que no siempre hacen que sea eficiente el trabajo. Normalmente hacerlo compatible con miles de sistemas supone que en el código fuente tiene que haber, pues para cada uno de esos sistemas, pues las partes específicas. Eso hace que no siempre sea claro. Y que sea flexible y seguro, pues tampoco es que se suele ir las cosas muy de la mano una cosa con otra. Entonces, no siempre los objetivos, pues cumplir uno ayuda a cumplir otro. Pero no siempre es verdad que son objetivos antagónicos. Por ejemplo, la portabilidad tiende a mejorar la claridad del código. Entonces, bueno, insistir en que entre estos objetivos que hemos visto, coger más de 3 objetivos no siempre es fácil. Aún así, los objetivos típicos de cuando vamos a pedir algo que sea bueno, bonito y barato, ¿no? Bueno, pues en este caso, reflejado en un sistema operativo, serían estos objetivos y, bueno, pues intentar conseguir, si no podemos conseguir lo mejor en todo, pues al menos conseguir una media, bueno, pues adecuada en todos ellos. Y con ello terminamos las principales características de un sistema operativo.